Hola, soy Raquel Domínguez de OperaciónBikini.es y hoy estoy aquí para contarte los 6 errores por los que nos estancamos en la pérdida de grasa. Muchas veces crees que estás haciendo las cosas bien, pero no notas progresos. Te has estancado y aunque has logrado reducir de peso, la grasilla que recubre tus músculos sigue estando ahí. ¿Es lo que pasa? El 98% de las personas a las que le ocurre esto cometen alguno de los 6 errores que yo te voy a explicar. Y yo soy la primera en entonar el mea culpa y he cometido alguno de ellos cuando quería perder grasa, así que sé de lo que hablo. Así que aquí van los 6 errores por los que te estancas en la pérdida de grasa por orden de importancia. No desayunar o hacerlo muy tarde. Hay una regla que nunca falla: sáltate el desayuno. No comas en la primera hora después de haberte levantado y el fracaso está asegurado. No solo es importante desayunar, además lo tenemos que hacer durante la primera hora desde que nos hemos levantado. Y si lo hacemos antes de la media hora, muchísimo mejor. Ya sé que cuando te levantas da muchísima pereza ponerte a preparar un buen desayuno. De hecho, yo soy una de esas personas a las que desayunar le daba muchísima pereza y he estado años saltándome el desayuno. Un café en la oficina me resolvía el desayuno, pero poco a poco me he ido acostumbrando a desayunar y he notado los resultados. Para que un desayuno sea completo debe aportar el 25% de la energía que necesitamos durante todo el día. Si te cuesta preparar algo por la mañana, una buena idea es dejar huevos cocidos, guardarlos en la nevera y tomártelos por la mañana. Los huevos cocidos son fáciles de comer y te aportan las proteínas necesarias para empezar bien el día. Y además los puedes combinar con lo que quieras. Si quieres más sugerencias para desayunar, aquí tienes unas cuantas. No comer lo suficiente. Muchas veces asociamos estar a dieta con matarnos de hambre y eso es un error de los gordos. Comer poco va a hacer que nuestro organismo se ralentice y tú no quieres eso, ¿verdad? Otro de los problemas de no comer lo suficiente es que te va a entrar hambre y eso te va a llevar a comer entre horas alimentos poco saludables. Entonces, ¿qué hago? Pues no intentes limitar las raciones o las calorías que tomas. Simplemente asegúrate de elegir bien los alimentos que vas a comer. Aléjate de los alimentos procesados. Opta por cocinar las carnes y los pescados a la plancha o en el horno y aprende a elegir bien entre los hidratos de carbono. Aquí te enseño a hacerlo. Y recuerda siempre que las legumbres son tus amigas. Te sacian y son súper saludables. Otro error es no beber suficiente agua. Y este error suele ser más habitual entre las mujeres que entre los hombres. No sé por qué, pero muchas mujeres creen que si beben agua se van a hinchar como un globo, cuando realmente sucede todo lo contrario. El agua es fundamental para la salud y si además queremos asegurar una buena función hepática para la pérdida de grasa, vamos a necesitar aumentar la hidratación. Aquí puedes comprobar si estás bebiendo suficiente agua. Pesarte en un mal momento. Las mujeres somos complicadas y la báscula no nos entiende. No le hagas ni caso a la báscula durante los 10 días antes de la menstruación, porque durante esos días retenemos más líquidos. Así que tú ni caso. Pesarte en un mal momento puede hacer que te desanimes por simples variaciones de líquidos. Así que ya lo sabes, antes de pesarte, ten en cuenta tu ciclo menstrual y mejor ni te peses. De hecho, aquí te doy 3 buenas razones por las que no debes pesarte. Abusar de los edulcorantes. ¿Sí? Ya sé que este punto te puede extrañar. Los edulcorantes no tienen calorías, pero la mayoría de los sustitutivos del azúcar hacen que aumente la producción de insulina. ¿El resultado? Un estancamiento en la pérdida de grasa. Tampoco te estoy diciendo que dejes de tomarlo, pero no abuses de ellos. La cocina y la falta de tiempo. Si normalmente no tienes tiempo para cocinar, no te vayas a poner a intentarlo solo porque estés a dieta. Y sobre todo, no empieces a comprar de forma descontrolada alimentos que se estropean pronto. Solo vas a conseguir que tu comida acabe estropeada y que tu moral esté por los suelos. A ver, ya sé que antes te he dicho que no comas alimentos procesados, pero hay un gran término medio entre comer alimentos procesados e intentar ponerte a cocinar como Dios manda si nunca lo has hecho y estás a dieta. Por ejemplo, si nunca has hecho verduras, puedes empezar por comprarlas congeladas. Que no, que las verduras congeladas no pierden los nutrientes. Aquí te lo explico. Y otro ejemplo son las legumbres, las puedes comprar ya cocidas en tarros. Son mucho más rápidas de preparar y te van a permitir que empieces a comer de forma más saludable. Si te gusta la experiencia y después te quieres convertir en un cocinillas, adelante. Pero no intentes empezar con tantos hábitos todos a la vez. Es un fracaso asegurado. Ya sabes cuáles son los 6 errores que te hacen estancarte en la pérdida de grasa, así que no lo vuelvas a cometer nunca más. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.